Ejercicio 4.129. El ejercicio dice, la losa de un edificio está sometida a 4 cargas de columna paralelas. Determine la fuerza resultante equivalente y especifique su ubicación XY sobre la losa. Considere que F1 es igual a 30 kN y F2 es igual a 40 kN. Bien, vamos a calcular lo que es la fuerza resultante de todas estas fuerzas, donde aquí va a tener lo que es una distancia Y y una distancia X. Vamos a tener que calcular el valor de la fuerza resultante, así como el valor de sus distancias o de sus coordenadas sobre las cuales se está aplicando la fuerza resultante sobre esa losa. Como todas las fuerzas son verticales, entonces la fuerza resultante también va a ser vertical, por lo tanto podemos hacer sumatoria de fuerzas de forma escalar. Entonces nos queda que la fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba son positivas, por lo tanto nos queda que fuerza resultante es igual a menos 20 kN, menos 50 kN, menos 30 kN, menos 40 kN. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante es igual a menos 140 kN. Ahora, para poder calcular lo que son las coordenadas X y Y de la fuerza resultante, debemos de aplicar sumatoria de momentos en X y sumatoria de momentos en Y. Primero vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X. Por lo tanto, nos queda que momento resultante con respecto a X es igual a la fuerza resultante por Y, por la distancia Y. Y esto sabemos que a la vez es igual a sumatoria de fuerzas con respecto a X. Usando la regla de la mano derecha sobre el eje X, tenemos que los momentos van a tener este sentido. Y si colocamos a un observador de frente hacia el eje X, nos va a quedar que los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que menos 140 kN por Y es igual. Como podemos observar, las únicas fuerzas que tienen momento con respecto al eje X son esta fuerza de 50 kN, la fuerza 1 y la fuerza 2. La fuerza de 20 kN no tiene momento con respecto al eje X, ya que su línea de acción pasa sobre el eje X. Por lo tanto, nos queda menos 50 kN por 3 metros, menos 40 kN por 13 metros, menos 30 kN por 11 metros. Resolviendo nos queda que menos 140 kN por Y es igual a menos 1000 kN metro. Despejando a Y nos queda que Y es igual a menos kilonewtons metro entre 140 kilonewtons. Kilonewtons con kilonewtons se eliminan y esto nos da un valor de 7.14 metros. Este es el valor de la coordenada Y de la fuerza resultante. Ahora, para poder encontrar el valor de la coordenada X, debemos de hacer sumatoria de momentos con respecto a Y. Por lo tanto, nos queda que momento resultante con respecto a Y es igual a la fuerza resultante por X. Y esto a su vez sabemos que es igual a la sumatoria de momentos con respecto a Y. Usando la regla de la mano derecha en el eje Y, tenemos que los momentos que tengan este sentido van a ser positivos. Por lo tanto, si colocamos un observador frente al eje Y, viendo de frente al eje Y, tenemos que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que 140 kN por X es igual a 20 kN por 10 metros, más 50 kN por 4 metros, más 40 kN por 10 metros. Como podemos observar, lo que es la fuerza 1 no tiene momento con respecto al eje Y, ya que su línea de acción pasa sobre ese eje. Entonces, resolviendo, nos queda que 140 kN por X es igual a 800 kN metro. Despejando a X, nos queda que X es igual a 800 kN metro entre 140 kN. Kilonewtons con kilonewtons se elimina y esto nos da un valor de 5.71 metros. Y de este modo es como encontramos el valor de la fuerza resultante, así como el valor de sus coordenadas X y Y sobre las cuales se está aplicando esa fuerza resultante sobre la losa. Ejercicio 4.132. El ejercicio dice, tres fuerzas paralelas de atornillado actúan sobre la placa circular. Determine la fuerza resultante y especifique su ubicación XZ sobre la placa. FA es igual a 200 libras, FB es igual a 100 libras y FC es igual a 400 libras. Bien, tenemos que calcular lo que es primero la fuerza resultante y así como sus coordenadas X y Y. Como podemos observar, todas las fuerzas están paralelas al eje Y, por lo tanto la fuerza resultante también va a estar paralela al eje Y, ya que no hay componentes ni X ni Z.
Por lo tanto, la fuerza resultante nos quedaría así, paralela al eje Y, y aquí tendríamos lo que es su coordenada Z y la coordenada X. Ese sería el punto en donde se está aplicando, donde se aplicaría la fuerza resultante. Vamos a calcular la fuerza resultante haciendo sumatoria de fuerzas en Y, ya que únicamente hay fuerzas presentes sobre el eje Y. Por lo tanto, nos queda que fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas en Y, y nos queda, vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, o sea, hacia este sentido, y nos queda que fuerza resultante es igual a menos 400 libras, menos 200 libras, menos 100 libras, y la fuerza resultante nos da un valor de menos 700 libras. Ahora, para poder calcular el valor de las coordenadas X y Z, debemos de hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X y respecto al eje Z. Bien, primero vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje X. Para ello entonces tenemos que momento resultante con respecto a X es igual a la fuerza resultante por Z. Y también sabemos que esto a su vez es igual a la sumatoria de momentos con respecto a X. Usando la regla de la mano derecha sobre el eje X, tenemos que todos los momentos que tengan ese sentido van a ser positivos. Si colocamos a un observador de frente al eje X, tenemos que entonces todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que 700 libras por Z es igual. Vamos a comenzar por la fuerza de 200 libras. Para ello vamos a calcular lo que es esta distancia, que es su brazo de momento, y vamos a utilizar lo que es este triángulo que se está formando aquí. Como vemos, se trata de un triángulo rectángulo. A esa distancia la vamos a llamar distancia A, y aplicando la función seno nos queda que seno de 45 grados es igual a A entre 1.5 pies, que es el valor de la placa, del radio de la placa, que nos dicen que es de 1.5 pies. Despejando a A nos queda que A es igual a 1.5 pies por el seno de 45 grados, y esto nos da un valor de 1.1 pies, que ese es el brazo de momento de la fuerza de 200 libras. Por lo tanto, nos queda que es igual a menos 200 libras por 1.1 pies. Ahora vamos con la fuerza de 100 libras. De igual forma vamos a calcular lo que es esta distancia, que es su brazo de momento de la fuerza B con respecto a X. Como vemos, también tenemos un triángulo rectángulo, y a esta distancia la vamos a llamar B, y también aplicamos la función seno. Aquí nos dicen que hay un ángulo de 30 grados, por lo tanto nos queda que seno de 30 grados es igual a B entre 1.5 pies, que es el radio de la placa. Despejando a B nos queda que B es igual a 1.5 pies por el seno de 30, y esto nos da un valor de 0.75 pies. Bien, ya tenemos lo que es el brazo de momento de la fuerza B, por lo tanto nos queda menos 100 libras por 0.75 pies. Ahora vamos con la fuerza de 400 libras. Como vemos aquí, su brazo de momento es el propio radio de la placa, por lo tanto nos queda más 400 libras por 1.5 pies. Resolviendo nos queda que 700 libras por Z es igual a 305 libras pie. Despejando a Z nos queda que Z es igual a 305 libras pie entre 700 libras. Libras con libras se elimina y nos queda que es igual a 0.44 pies. Ejercicio 4.135. El ejercicio dice: si se requiere que la fuerza resultante actúe en el centro de la losa, determine la magnitud de las cargas de columna FA y FB, así como la magnitud de la fuerza resultante. Bien, nos están diciendo que lo que es la fuerza resultante va a estar justo en el centro de la losa. Como podemos observar aquí, la fuerza de 90 kN está justamente en el centro de la losa. Por lo tanto, la fuerza resultante va a actuar sobre la misma línea de acción de la fuerza de 90 kN. Y aquí vamos a tener lo que es la coordenada Y y aquí la coordenada X. Vamos a encontrar el valor de la fuerza resultante, y como podemos observar, aquí actúan únicamente fuerzas verticales. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Z. Vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia abajo van a ser positivas, por lo tanto nos queda que fuerza resultante es igual a la fuerza A más la fuerza B más 20 kilonewtons más 30 kilonewtons más 90 kilonewtons. Resolviendo nos queda que la fuerza resultante es igual a la fuerza A más la fuerza B más 140 kilonewtons, y esta va a ser la ecuación 1. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a X. Para ello tenemos que momento resultante con respecto a X es igual a la fuerza resultante por la distancia Y. Y sabemos que esto a su vez es igual a la sumatoria de momentos con respecto a X. Usando la regla de la mano derecha sobre el eje X,
tenemos que todos los momentos que tengan este sentido van a ser positivos, y si colocamos a un observador viendo de frente al eje X, vamos a tener que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que menos la fuerza resultante por 3.75 metros es igual a menos la fuerza A por 6.75 metros, menos la fuerza B por 0.75 metros, menos 20 kilonewtons por 6.75 metros, menos 90 kilonewtons por 3.75 metros, menos 30 kilonewtons por 0.75 metros. Resolviendo nos queda que menos 3.75 metros de la fuerza resultante es igual a menos 6.75 metros de la fuerza A, menos 0.75 metros de la fuerza B, menos 495 kilonewtons metro. Dividiendo ambos miembros de la ecuación entre menos 3.75 nos queda que la fuerza resultante es igual a 1.8 de la fuerza A más 0.2 de la fuerza B más 132 kilonewtons, y esta va a ser nuestra ecuación 2. Ahora vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a Y para poder encontrar nuestra tercera ecuación, para poder encontrar el valor de cada una de las cargas que nos solicita el ejercicio. Por lo tanto, nos queda que momento resultante con respecto a Y es igual a la fuerza resultante por X, y sabemos que esto a su vez es igual a la sumatoria de momentos con respecto a Y. Vamos a usar la regla de la mano derecha sobre el eje Y. Vamos a decir que todos los momentos que tengan este sentido van a ser positivos. Por lo tanto, si colocamos al observador viendo de frente al eje Y, nos queda que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que fuerza resultante por 3.25 metros es igual a la fuerza A por 5.75 metros más la fuerza B por 5.75 metros más 90 kilonewtons por 3.25 más 20 kilonewtons por 0.75 metros más 30 kilonewtons por 0.75 metros. Resolviendo nos queda que 3.25 metros de la fuerza resultante es igual a 5.75 de la fuerza A más 5.75 metros de la fuerza B más 330 kilonewtons metro. Despejando ambos miembros de la ecuación entre 3.25 nos queda que fuerza resultante es igual a 1.77 de la fuerza A más 1.77 de la fuerza B más 101.54 kilonewtons. Y esta es nuestra ecuación 3. Muy bien, como ya tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas, ya podemos resolver este sistema de tres ecuaciones para poder encontrar el valor de cada una de las incógnitas. Vamos a emplear el método de sustitución y vamos a empezar sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 2. Y nos queda que la fuerza A más la fuerza B más 140 kilonewtons es igual a 1.8 de la fuerza A más 0.2 de la fuerza B más 132 kilonewtons. Reduciendo términos semejantes nos queda que menos 0.8 de la fuerza A más 0.8 de la fuerza B más 8 kilonewtons es igual a 0. Despejando a la fuerza A nos queda que es igual a menos 8 kilonewtons menos 0.8 de la fuerza B entre menos 0.8. Resolviendo nos queda que la fuerza A es igual a 10 kilonewtons más la fuerza B. Y esta es la ecuación 4. Ahora vamos a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 1 y nos queda que la fuerza resultante es igual a 10 kilonewtons más la fuerza B más 140 kilonewtons. Reduciendo términos semejantes nos queda que la fuerza resultante es igual a 150 kilonewtons más dos veces la fuerza B. Esta va a ser nuestra ecuación 5. Ahora vamos a sustituir la ecuación 5 y 4 en ecuación 3. Por lo tanto nos queda que 150 kilonewtons más dos veces la fuerza B es igual a 1.77 por 10 kilonewtons más B más 1.77 de la fuerza B más 101.54 kilonewtons. Resolviendo operaciones nos queda que 150 kilonewtons más dos veces la fuerza B es igual a 17.7 kilonewtons más 1.77 de la fuerza B más 1.77 de la fuerza B más 101.54 kilonewtons. Reduciendo términos semejantes nos queda que 30.76 kilonewtons menos 1.54 de la fuerza B es igual a 0. Despejando a la fuerza B nos queda que la fuerza B es igual a menos 30.76 kilonewtons entre menos 1.54. Resolviendo nos queda que la fuerza B es igual a 20 kilonewtons. Ahora sustituimos el valor de la fuerza B en la ecuación 4 y nos queda que la fuerza A es igual a 10 kilonewtons más 20 kilonewtons, y esto nos da un valor de 30 kilonewtons. Ahora vamos a sustituir con el valor de la fuerza B en la ecuación 5 y nos queda que la fuerza resultante es igual a 150 kilonewtons
más 2 por 20 kilonewtons y esto nos da un valor de 190 kilonewtons. Y de este modo es como encontramos el valor de la fuerza resultante, el valor de la fuerza A y el valor de la fuerza B.